Queridas amigas, queridos amigos, aquí estamos de nuevo y con un invitado muy especial, al que muchísimos de vosotros, la inmensa mayoría, queréis, demandáis y aplaudís. El coronel Pedro Baños. Muy buena tarde, noche o día, depende de a qué hora nos estén viendo, querido Pedro Baños. Enrique, encantadísimo de estar de nuevo en tu programa. Sabes que te tengo un aprecio máximo, como todo el mundo que te conoce, porque es que todo el mundo que le hablo de ti o me habla de ti, desde luego es todo maravillas, ¿no? Porque eres una persona tan sumamente buena en todos los aspectos, tan cariñosa, tan afectuosa, que solamente buscas el bien de la humanidad, que como no te va a querer todo el mundo, con lo cual siempre encantado de estar aquí contigo. Enrique, si me permite solamente decir que el dibujo que se ve detrás de mí, que he puesto aquí, está realizado por Amador Sevilla, un pintor fabuloso, que es, bueno, un seguidor fanático tuyo total. Bueno, Y que vaya es que lo una, has dicho, porque te iba a decir que fabuloso se ve que es. Sí, la pena es que no se vea completo porque me lo ha hecho digital, me lo ha hecho físico, que lo tengo en mi casa y además puesto con muchísimo orgullo, y además lo pone también, un poco representa esa encrucijada mundial de la que vamos a hablar, un poco este desbarajuste en el que estamos, y es una pena que no se vea completa. Pues ya te digo, se llama Amador Sevilla y es un grandísimo, grandísimo seguidor tuyo, como tantas miles de personas, Enrique. Pues nuestro abrazo, mi abrazo para Amador. Efectivamente, como ha anunciado muy bien Pedro Baños, y perdón, porque al poner esta pantalla virtual, pues para no ser menos que el coronel Baños, han desaparecido los libros que tenía al fondo, pero así de la nada aparece el nuevo libro del coronel Baños que se titula efectivamente La encrucijada mundial, un manual del mañana. Bueno, luego volveremos a darle para que se vean tus libros, pero no voy a presentar al coronel Baños, todos le conocéis de sobra. Quienes se incorporen nuevamente a este canal, a quienes les recomiendo que se suscriban porque es gratis y le den a la campanita para que les avisen de nuevas entrevistas, que nos va a ver sobre todo a partir de finales de diciembre, que yo concluyo mi periplo. ¿Qué ocurre? Que a todos estos, pues decirles que el coronel Pedro Baños, además de este libro, La encrucijada mundial, ha publicado otros, siempre con ediciones Ariel, que son bestseller. El primero de ellos, así se domina el mundo, bestseller internacional, pese a que no vamos a explicar por qué, porque en otro momento lo contaremos, pese a que se prohibió su edición en Inglaterra, pues porque hay unos tentáculos y los paranoicos de siempre eh, aseguraban que eso aludía a no se sabe qué tipo de complot de nefasto recuerdo. El dominio Si me mundial, permites, Enrique, lo sí, prohibieron primero en el Reino Unido y luego consiguieron prohibirlo en Alemania y en Francia. qué fuerte. Para que veamos, luego hablamos de democracia, de libertad de expresión, de todas estas cosas, ¿verdad? Y estamos en un momento en el que cada vez la censura es mayor. Y encima algo peor, encima es que cada vez es mayor la autocensura, porque cada vez nos da más miedo hablar de muchos temas, no sea que nos machaquen por todos los sitios, comenzando por las redes sociales. Totalmente, bueno, yo soy el primero, lo saben perfectamente los amigos, con lo cual te pido que cuando hablemos de ese tema ultra prohibido, el tema fundamental, no el único, por el que han retirado 20 vídeos de este canal, y hasta que yo no me autocensure completamente, no me permitirán monetizarlo, o sea, luego dirán que hay libertad. Pero bueno, de eso te voy a preguntar luego si es que hay ocasión, si es que hay oportunidad. Ahora, es interesante porque todo esto tiene que ver lo voy a decir por encima, al igual que por favor, cuando hablemos de todo lo que ha ocurrido desde finales de diciembre del 2019 y que nos ha trastocado a todos, hablemos por favor del bicho o de las inoculaciones o de los pinchazos. No lo mencionemos por su nombre porque sería motivo suficiente para que borraran este vídeo. Afortunadamente, como tú sabes muy bien, Pedro, yo no soy un negacionista porque recuerdas que en ese programa que grabamos a principios de febrero del 2020, cuando aquí se decía del presidente del gobierno hasta la oposición, nada, esto es una gripe. ¿Recuerdas que en ese momento yo sí hablé de ello?
y hablé de lo que venía y hablé de que el problema era la pandemia económica que iba a venir después. Y luego Iker, que siempre grabo los programas y puede recordar, me permitió advertir en 5 programas sobre las inoculaciones, su dudosa eficacia y sus efectos. Sí, es que lo que está haciendo Iker, lo que ha hecho Iker y lo que sigue haciendo es que es totalmente revolucionario. Encima cuenta con personas como tú, que encima tenéis este tirón mediático tan impresionante. Bueno, Y, tú más. no, yo a tu lado soy una pequeña, una amiguita. Tú eres el maestro y lo sabes muy bien, Enrique, es que estar a tu lado es impregnarnos constantemente de conocimiento. Qué maravilla todas estas personas que pueden ir a tus viajes, los que haces constantemente a Jito y a tantos lugares, porque es un privilegio total el poder estar contigo, porque es que eres una enciclopedia andante. Y es que además ya no solamente es lo que sabes, sino encima cómo lo sabes transmitir. Si es que eres un fenómeno. Somos todos los demás aprendices de tuyos, Enrique, tú lo sabes perfectamente. Bueno, pues si quieres yo lo que sé es que empezamos. soy el espejo en el que tú te ves reflejado, lo único que tú en grande y yo en pequeñito. Pero bueno, yendo al grano, querido Pedro, para hablar de este libro lo defines como un manual del mañana. Hay que decir también que aparte de este libro, el primero tuyo, Así se domina el mundo, han sacado ahora por Navidades una segunda edición de bolsillo, que por Sí, favor te pediría, yo no la tengo, si la puedes mostrar, sí, mira, que a precio muy económico, sí, es un problema, efectivamente, a 13 euros, a cualquiera se lo recomiendo porque es una verdadera enciclopedia, al igual que este que tengo aquí, que tiene sí. 600 páginas. Pues Bien, mira, de este libro, a pesar de todas las prohibiciones, pues va por 21 ediciones en formato normal y ya está la segunda edición de bolsillo, precisamente para ya que todo el mundo pues, tenga acceso a este conocimiento que es tan sumamente importante porque cada vez la geopolítica, lo vemos, nos afecta más a nuestras vidas. Y creo que todo el mundo, todos los ciudadanos tienen derecho a conocer estas claves de qué es lo que está pasando y de qué es lo que nos puede seguir pasando en el mundo, Enrique. sí, es una pena que haya sido prohibido en todos esos países, claramente, como ha comentado la prensa de esos países, porque veían una alusión a una famosa familia internacional de banqueros. Mejor lo dejamos para que no Mejor nos lo prohíban el dejamos, programa. sí, pero bueno, Porque que si nos no te lo van a acusen, prohibir ya mismo. O sea, perdona, o sea, no acaban de emitirse y ya te que lo van nos a haber acusen prohibido. a ti y a mí de anti no se sabe qué cuando tenemos unos apellidos tan orgullosamente sefardíes como tenemos tantos años, como mis 8 apellidos pueden ser sefardíes, bueno, me parece el colmo. En fin, Lo que pasa es que ya sabes, mira, es lo que pasa con, bueno, lo que pongo en este nuevo libro también, ¿no? En cuanto atacas a las élites o es, simplemente eres incómodo para el poder o intentas mostrar a los ciudadanos, que es lo que yo considero un deber, qué es lo que nos están haciendo o qué es lo que nos pretenden hacer, pues ya sabes que los ataques surgen por todos los sitios, las descalificaciones, el asesinato social que llamamos, los ataques brutales desde las redes sociales, en fin, pero tú eres un valiente y yo sigo simplemente tu estela e intento ser exactamente igual que tú, Enrique, porque tú mi efectivamente coronel. llevas muchos más años que yo y no te cortas lo más mínimo y sigues ahí en la brecha. Así que eres un ejemplo para todos de valentía. Tú comandas en el frente de combate por la libertad, mi coronel, y tú sí que has sido y sigues siendo masacrado por el simple hecho de que, como yo, pero tú eres el coronel Baños, criticas esta guerra como todas las guerras y criticas, como yo, ambas partes. Por supuesto. Pero no se puede hacer Y eso. los intereses malditos que hay detrás de estas Es, guerras, donde lo que no importa en absoluto son que mueran las personas. Y sabes que para mí, lo pongo en mi página web, lo he puesto en este momento, la esencia es la seguridad humana, que es lo que nos debería preocupar, y en cambio eso no le preocupa a nadie. Claro, es tan fácil disimularlo por intereses energéticos, económicos de todo tipo, y es lo que nos está sucediendo. Al final, esos enfrentamientos de luchas del poder, muchas veces de esas ambiciones personales, el que lo estamos viendo como que todos los días, como se ejemplifica, y que las personas pues somos pequeñas piezas hormiguitas que no pintamos absolutamente en nada en este gran tablero. Y claro, en cuanto tratas de decir, oye, que es que hay muchos más intereses detrás, ojo lo que nos están haciendo, cómo nos van a perjudicar lo que tú decías, cómo estamos cayendo en una debacle económica terrible, cómo están afectando cada vez más a las economías familiares, cada vez más personas empobrecidas,
que tienen que acudir a los comedores sociales, pero eso no le importa a nadie. Pero claro, cuando tú tratas de decir lo que hay detrás de verdad y de cómo nos manejan, pues te conviertes en enemigo, es verdad, y te conviertes en una persona a batir. Es que lo estamos viendo, ¿no, Enrique? Pero bueno, eso no nos va a echar para atrás hasta que acabe físicamente con nosotros, pero porque claro, nuestra obligación es seguir intentando informar. Y fíjate, como he puesto en este libro en el que tú has presentado, el que tiene más de 800 referencias. Es decir, yo cuando hablo intento hacer siempre un análisis basado en datos, no en opiniones personales, e intentar buscar fuentes, que no es fácil muchas veces, pero decir, no, mira, es que esto es exactamente así. O sea, pero es que ya no solamente es que lo diga yo, es que lo dicen muchas más personas, aunque también se intente callar estas voces discrepantes o alternativas, por así decirlo. Así es, querido Pedro. Bien, yendo al grano con este libro, ¿cuál es el problema del que partes? Pues el problema es eso que pongo en la imagen, un puente sobre aguas turbulentas y qué dirección tomamos. Y lo que te preguntas y contestas ampliamente, ¿por qué ya no sirve el modelo social al que hemos estado habituados hasta ahora? ¿Por qué hace falta crear un modelo nuevo? Mira, lo estamos viendo todos los días, Enrique, que aquí nuestros políticos siguen hablando eso de temas que son decimonónicos. Es que ya no es del siglo XX siquiera, casi del siglo XIX, ¿no? Y en cambio estamos en un mundo diferente. Y además vamos a entrar todavía mucho a ahondar en ese mundo diferente cada vez de manera más rápida. Un mundo dominado por robots, por los drones, por la automatización del trabajo, donde no va a haber tantos puestos de trabajo, va a haber trabajos diferentes, pero no tantos puestos de trabajo. Entonces hemos entrado en una dinámica que no tiene nada que ver con lo que hasta ahora conocíamos. Y eso en una parte social y económica. Ya por no hablar de todo el tema geopolítico, que el mundo se ha roto completamente, el mundo que conocíamos. Hemos entrado ya en un mundo diferente y tenemos que no solamente mirarnos el ombligo, tenemos que levantar la cabeza, abrir el foco, o nuestros políticos y decir, no, es que ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿No? Y seguimos empeñados en acusarnos permanentemente de eso, de cosas que ya nos sirven, o intentar aplicar fórmulas que es que ya están desfasadas completamente, porque estamos en un nuevo mundo. Y precisamente el libro, que tiene una parte de geopolítica, como no, es mi esencia, pero es un 25% del libro. El resto estamos hablando de todos los problemas que acucian actualmente a la sociedad, que nos preocupan, que nos inquietan sobremanera, sobre todo a los jóvenes. El libro es un canto, una loa a la juventud, que no la estamos dando las oportunidades que se merecen, que siempre había tenido la juventud. Y entonces ahí reflejo todos los problemas sociales, económicos y políticos, Enrique, porque al final todo es política y si no tenemos buenos políticos, no tenemos un buen sistema político, no tenemos una verdadera democracia, que es lo que estamos hablando. Dejamos de que nos estén polarizando, que nos estén rompiendo como sociedad, que nos estén enfrentando entre nosotros. Lo vemos todos los días en las redes sociales, un odio total, pero además de una manera visceral, que además nos han fraccionado tanto que a los que nos dicen lo que son los nuestros hay que defenderles a muerte, aunque cometan las mayores canalladas, cosas que no tienen ninguna lógica, que van más allá de cualquier razonamiento, y en cambio pues vemos que estamos totalmente rotos. Y lo que yo pretendo precisamente es pongo los problemas, que es parte del libro, y luego ese manual del mañana donde intento aportar soluciones que nunca van a ser definitivas, pero sí quiero sobre todo, Enrique, que se abra un debate, una vez más, que pensemos, porque fíjate, ya es que ya no es que nos traten de imponer un pensamiento único, es que nos están intentando que dejemos de pensar. Y yo lo que quiero es que volvamos a pensar, que volvamos a razonar como sociedad, como personas individuales, pero también de manera colectiva, y que exijamos tener buenos políticos y que exijamos a esos buenos políticos hacernos una buena política. Al final es de lo que se trata. Yo pongo las 3 soluciones que creo que donde deben estar centradas las soluciones, que es la educación, que fíjate qué educación tan deteriorada estamos teniendo actualmente, eso sí, salvo para las élites, que hay otra educación diferente. Por otro lado, el liderazgo, necesitamos un nuevo liderazgo porque hemos entrado en una nueva época, ya no sirven los liderazgos anteriores y sobre todo si las democracias queremos pervivir, tenemos que tener líderes auténticos que nos apetezca seguir, que nos ilusionen para hacer frente a los sistemas autoritarios, porque si no esos sistemas autoritarios van a terminar por imponerse. Y finalmente, como no, un nuevo sistema político mucho más perfeccionado, siempre por supuesto en el marco de la democracia. Necesitamos a los mejores y más en este momento tan importante de la historia. De verdad necesitamos tener a gente competente, honrada, transparente, con vocación de servicio, pero eso también es parte de nuestra culpa como ciudadanos de elegir bien,
ya dejarnos de soflamas, dejarnos de flautistas de Almelín, dejarnos de embaucadores y saber lo que hay detrás de las personas e inmediatamente exigirles al máximo para tener a los mejores al mando, al timón de todo esto. Luego, por ejemplo, hay una frase de Platón en su obra La República, República. que es que tú lo conoces perfectamente, pone el ejemplo de imaginemos un barco en el que van 100 personas, que está a punto de encallar y solamente hay uno que sabe manejar el timón, sabe cómo salir de esa situación tan sumamente extrema. Claro, ¿qué harías en ese momento? ¿Qué elegirías? ¿Solamente al que se erija en jefe porque simplemente tiene mayor capacidad para embaucar a los demás? ¿O elegirías al que de verdad sabe dirigir la nave? Pues un poco es eso, necesitamos al que de verdad sepa dirigir la nave. Necesitamos a un piloto que maneje el avión, pero que lo maneje con los ojos abiertos, no que vaya ciego, ¿no? Y en cierto modo hay mucho despiste por parte de nuestros políticos y necesitamos otro tipo de políticos, evidentemente, y otro tipo de política, Enrique. Está claro, y bueno, está tan claro como algo de lo que tú hablas en tu libro, que es del creciente desprestigio de la partidocracia y de los políticos profesionales. Y la pregunta que te hago, ya la que contestas en el libro, es ¿hacia qué modelo de sistema político podríamos encaminarnos ante este desprestigio que a muchos nos lleva ya a no votar o votar en blanco? Así es, mira, es que eso es, lo que acabas de decir es tristísimo, ¿no? Porque al final se supone que la soberanía reside en el pueblo, en un sistema democrático, pero claro, si tú efectivamente la política está tan desvirtuada, tan desprestigiada, evidentemente los mejores no van a ir. Necesitamos políticos, una vez más, los mejores, bien pagados, mucho mejor exigidos, sin lugar a dudas, y para eso yo lo que pongo ahí, quizás es demasiado, como pongo en el libro, muy revolucionario, siempre en el marco de la democracia, pero ir hacia a una noocracia. ¿Qué es una noocracia? Donde de verdad los que rijan el país sean los sabios, pero sabios no elegidos por sí mismos, sino precisamente como queremos una democracia perfeccionada, que seamos los ciudadanos los que elijamos a ese grupo de sabios. Mucho más allá de una tecnocracia, personas verdaderamente, que las es que tenemos gente maravillosa, pero que claro, teme, fíjate Enrique, incluso entrar en política, porque hoy en día como está la política, en cuando no acabas de entrar y ya te han destrozado la vida, y a ti y a tu familia, con ataques permanentes, con descalificaciones constantes. Entonces, claro, es que ¿quién va a querer ir a la política? Pues así no está pasando, que no van los mejores, ni los más preparados, muchas veces son simplemente pues, charlatanes casi de feria. Entonces, es que así no podemos seguir. Y sobre todo en este momento tan sumamente delicado de la historia, que vuelvo a insistir, donde hay unos sistemas autoritarios que se están vendiendo a sí mismos como mucho más eficaces y que en cierto modo están cogiendo cada vez más clientela, por así decirlo, en todo el mundo. Y que si no es que vamos a acabar con la democracia. Hay que buscar otras fórmulas. Algunas de los que pongo en el libro son efectivamente muy revolucionarias. Hay que abrir ese debate, hay que volver a repensar todo este sistema democrático, porque si no lo vamos a perder. Eso tenemos que ser conscientes de ello. Y efectivamente, una vez más, hasta ahora lo que hemos vivido es que quien ha gobernado son los grandes partidos, que han hecho y deshecho a su antojo, que en realidad es que lo que nosotros votamos muchas veces es muy diferente a lo que finalmente es el producto final, ¿no? Que no es el que querían los ciudadanos. Y a lo mejor hay que buscar pues, fórmulas, por ejemplo, una segunda vuelta para que al final solamente gobierne un partido, pero gobierne un partido sin coaliciones y al que se le deje de verdad gobernar, no se le esté atacando desde el primer día. A lo mejor hay que buscar fórmulas de representación directa, que es como a mí me gustaría, por ejemplo. Es decir, que yo sepa a quién he elegido claramente, no a quién, o sea, no votar a un partido o a una sigla, sino votar a una persona concreta, esa persona concreta que yo, de tal manera que yo pueda exigirla en todo momento, o pueda escribirla, o pueda decirle, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? O dime qué estás haciendo en tu ámbito de trabajo político, ¿no? Y eso creo que, porque es que lo cierto es que, como sabemos, como son listas cerradas, el partido decide quién va
por determinadas provincias, aunque no haya estado nunca ni siquiera en esa provincia y no le conozca a nadie, ¿no? Entonces, te quiero decir, eso no podemos seguirlo aceptando. Habrá que modificar absolutamente todo. Hay que volver a reflexionar sobre ello. Y claro que se pueden hacer las cosas mejor. Y como pongo en el libro, es que a poco que ganemos, tal y como está todo, creo que ya sería un gran paso, porque ahora mismo estamos viendo que hay ese descrédito de la política y, como tú decías, Enrique, y de la propia democracia. Sobre todo los jóvenes, que cada vez están más descreídos de la democracia, porque muchos empiezan a pensar que este sistema que les habían ofrecido como el mejor de todos, la gran maravilla, y resulta que no está colmando sus expectativas, ni muchísimo menos. Está clarísimo. No quiero extenderme, pero yo veo cuando voy a alguna manifestación para ver qué es lo que ocurre, veo que hay minoría de jóvenes luchando por los derechos que nos están arrebatando. Has hablado de la educación, pero no quiero decir nada con la sanidad. Después de haberla manipulado con la pandemia, para mí, provocada por ese bicho que realmente surgió ahí y todo lo suyo, pero con eso. O sea, el problema que hay es la sanidad pública. Parece que se va a acabar. Y me parece el colmo ya que al menos yo tenga que reivindicar algo que viene de esa dictadura. O sea, cuestiones de este tipo. Oye, es un derecho que nos va a quitar la democracia. Pero tú has hablado. Fíjate, si me Sí, permites, Enrique, con el hombre, tema de por la favor, sanidad. es tu entrevista. Como la sanidad pública actualmente está totalmente desbordada, fíjate, ahora se está desbordando, lleva ya tiempo que se ha desbordado la sanidad privada, porque Sí, muchas personas, viendo que no hay posibilidad de que simplemente les hagan una prueba casi rutinaria, ya no te digo una gran operación, en la sanidad pública, claro, se han ido a la privada y la han saturado también. sí. Pero fíjate, pero es que claro, es que hay una sanidad privada y hay una sanidad privada de lujo. Porque no nos olvidemos, hoy en día hay adelantos que ni nos imaginamos, si nos imaginamos, que la mayoría de las personas no se imaginan, y hay sitios donde hay una sanidad verdaderamente espectacular, que evidentemente no llega al conjunto de los ciudadanos. Una sanidad de superlujo, porque ahora, como esa sanidad privada normal también se ha saturado, se ha ido a otro escalón diferente, al que pueden acceder muy pocas personas, incluso personas que tenían su sanidad privada, que pagaban una cuota mensual. No, es que estamos hablando de algo completamente diferente, estamos hablando de tratamientos ya casi millonarios, ¿no? Con estas micromedicinas o todo esto de los nanomedicamentos que van exactamente al punto donde tienes la enfermedad sin causar ninguna otra consecuencia, o sea, nada secundario, ningún mal secundario, en fin, y estamos, incluso que hay sitios especializados en Europa y no solo en Suiza, donde se dedican precisamente a esta medicina de hiperlujo, ¿no? Y por supuesto también, como no, en lugares como Estados Unidos, para que veamos un poco qué pasa como la educación, lo que decíamos, Enrique, una educación pública que se está deteriorando, pero en cambio hay una educación privada de lujo, cada vez más cara, donde van los hijos de las élites, evidentemente, que es parte de lo que estamos viviendo también, y pongo en el libro, de esa ruptura de la sociedad entre unas élites que van a dominarlo todo y cada vez más, muy relacionadas con las altas tecnologías, y el resto de la población, la inmensa mayoría, que vamos a vivir pues poco menos que de las subvenciones, vamos a vivir drogados, vamos a vivir en el metaverso para que no molestemos, mientras esas élites nos controlan y nos dominan absolutamente todo. Y para eso, lo primero que hacen es llevar a sus hijos a buenos colegios y con una sanidad muy especial. Totalmente de acuerdo. Ahora, ese es un tema que me gustaría tratar en una futura entrevista en la que hablemos de la última parte de tu libro, de la Agenda 2030, sus pros y sus contras. Y sí tengo que plantearte ahora la pregunta, continuando con el tema de las élites, no deja de ser interesante, no curioso, sino significativo, que mientras que con el bicho y la pandemia organizada que le ha seguido, la mayoría nos hemos empobrecido, mientras que esas élites han duplicado o triplicado su capital, al igual que con la guerra. Fíjate, pero es que esto, una vez más, hay que dar datos. Eso te lo dice la revista Forbes, que desde que empezó la pandemia se ha incrementado como nunca el número de 1.000 millonarios, de personas que tienen más de 1.000 millones de dólares en bienes, inmuebles y muebles e inmuebles. Tú fíjate, es algo sorprendente, ¿no? Porque no debemos olvidar, Enrique, que siempre
a lo largo de la historia, las crisis han servido para que esas élites se enriquezcan. Siempre se han aprovechado por parte de los poderosos para todavía ser mucho más poderosos y mucho más ricos. Mientras, claro, mientras el resto de la población, pues cada vez lo estamos pasando muchísimo peor, pero como está pasando ahora mismo con la guerra, claro que hay gente que se está haciendo de oro, por supuestísimo, menudos negocios que se están haciendo, trapicheando con la energía y con tantos recursos, porque al final ya no solamente es la guerra, es quien en ese contexto sabe sacarle rendimiento máximo, acaparando materiales, encareciéndolos por tanto, y al final, ¿quién pagamos las consecuencias? Como siempre, los ciudadanos de a pie, que lo estamos viendo, la cantidad de personas que lo están empezando a pasar francamente mal y cada vez muchísimo peor, Enrique, esa es la realidad. Está clarísimo. Ahora, estamos hablando de esas élites y estamos hablando de la posibilidad de ir hacia un nuevo modelo. Me vas a perdonar porque esa parte del libro, que es muy voluminoso, no he tenido tiempo de leerla porque acabo de recibirlo, pero hablabas de que la gente pudiera elegir. ¿No correríamos en ese caso el riesgo de que la gente dijera, vamos a elegir o vamos a proponer a Iker Jiménez, a Pedro Baños, porque les queremos, aparecen en la televisión, al igual que se ha presentado Trump, que no tenía pasado político, aunque ya lo había intentado o pensado muchas veces, y ha ganado por goleada. ¿No crees que ese es un riesgo? Pero es que para eso, una de las cosas que pongo es que las personas tienen que estar muy bien formadas, tienen que estar muy bien enteradas. Mira, lo primero es que tú no puedes ir a votar sin haber leído el programa electoral de esa persona o de ese grupo político. Es decir, es que es lo primero, es decir, que parte de la culpa es nuestra, es que no solamente culpemos a nuestros políticos, tú tienes que ver qué es lo que te están diciendo, qué te están prometiendo, porque piensa que al final el político nunca te va a dar nada. El político es un gestor de lo que tú le das. Eso tenemos que comprenderlo y por lo tanto tú necesitas a un buen gestor, una persona preparada que te presenta un programa de los planes que pretende llevar a cabo para satisfacer tus necesidades e intereses. Pero claro, tienes que enterarte de qué es lo que te está diciendo. No votar porque ha votado siempre tu familia a ese partido político, muchas veces por cuestiones casi personales, pero accesorias completamente. Entonces, tú tienes que ser muy consciente. Y luego hay otra parte que también pongo. Oye, ¿por qué a los 2 años, por ejemplo, no hacer una votación de medio término, por así decirlo? Decir, ¿has cumplido con tu programa electoral? Y si no has cumplido, a la calle. Es que ¿por qué tengo que aguantarte yo 4 años si me has engañado y no estás cumpliendo absolutamente nada? Que es lo que haremos todos los días, porque una de las cosas que insisto es que esta mentira que se ha institucionalizado en la política y que parece que no nos importa, que te estén mintiendo descaradamente a la cara, pero vamos, casi insultándote, y que en cambio hemos entrado en un estado de pasividad que no pasa nada. Y un día te dicen una cosa y al día te dicen todo lo contrario, y vamos, ahí están las hemerotecas y no pasa absolutamente nada. Es que una vez más tenemos que ser mucho más exigentes. Y además, como tenemos tan poca memoria, los políticos también juegan con eso, porque saben que aunque nos engañen hoy, si mañana parece que se nos ha olvidado. Y por eso no podemos elegir, lo que te decía, ni a flautistas de Amelín, ni a personas simplemente porque sean un rostro conocido. Tenemos que ver lo que hay detrás de esas personas, qué te están prometiendo. Y ojo, y ver si te lo están cumpliendo lo que te han prometido, porque esa es la clave de todo, Enrique. Y luego resulta que tú ves ahora mismo declaraciones de muchos de nuestros políticos en las televisiones de hace 1 año, hace 2 años, hace 4 años, y resulta que decían todo lo contrario de lo que están haciendo. Es que directamente era decir, oiga, mire usted de patitas a la calle, usted es un mentiroso, usted es un falsario, es que usted no me sirve. Pero en cambio, todos, y lo aceptamos, todos, digo de todo el espectro, por supuestísimo, porque no estamos refiriéndonos a nadie en particular, ¿no? Por supuesto. No, pero claro, todos. pero la culpa es nuestra, Podrían decir, poner ¿por qué lo aceptamos? ejemplos en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Mira, Ejemplos yo palmarios. algunas veces casi ya de broma digo, Enrique, ¿es que nos estarán echando algo en el agua? ¿Que nos están volviendo tontos? Porque si no, En el fíjate, agua y en el agua y en el aire, y en sobre el todo, aire. y en otros sitios. Es verdad, porque al final dices, oye, algo está pasando aquí. Es decir, pero ¿cómo podemos haber entrado en este estado de narcotización social en el que ya parece que es que no reaccionamos ante nada, aunque sean las mayores de las barbaridades, las mayores de las tropelías? Pues efectivamente, parte de la culpa también es nuestra. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de a quién ponemos nuestra vida y nuestra hacienda en sus manos.
es que esto no puede ser, es que esto no es un juego de niños, que aquí alguien se lo ha tomado, ¿qué más da? Que sea cualquiera, venga, que es muy simpático, o es que tiene eso, tiene una cara muy guapa, o yo qué sé. No, es que tenemos que ser conscientes de que esto tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y necesitamos a gente, no solamente el que da la cara, sino a todo su equipo. Necesitamos a los mejores. Y digo todo lo del equipo porque tú sabes lo que sucede, que tú al final votas a una persona, pero muchas veces tiene más influencia el equipo. ¿Y quién es el equipo? Por sus familiares, sus amigos, sus conocidos, a los que le debe favores. Y digo, claro, pero es que tampoco me sirven. Es que yo que necesito no solamente al que he votado, sino que sea su equipo también sean los mejores. Y para eso necesitas a personas que, fíjate, personas que vengan a quemarse a la política, no aprovecharse de la política y a perpetuarse en ella. Personas que dicen, mira, yo voy a estar 4 años, pero voy a hacer lo que creo necesario para mi país. Y solo duraré 4 años, pero he cumplido con mi cometido. No decir, me agarro al sillón y de aquí no me mueve nadie, o el que no ha llegado, a ver cómo se lo puedo quitar, pero pensando más en ellos que efectivamente que en el beneficio del conjunto de la sociedad. Completamente. Ahora, bueno, has ido tocando demasiados temas, quedarían para muchas preguntas, para muchas, demasiadas, pero en ese caso, te pregunto, ¿no crees tú, recordando el modelo americano en el cual los electores tienen a su representante al cual pueden hacer preguntas, etcétera, al que conocen en muchos casos, ¿no crees que podría ocurrir, con toda probabilidad para mí ocurriría lo mismo que allí, que las élites, los multimillonarios, los lobbies de presión harían con ellos lo que quisieran, jugarían con ellos como el gato con el ratón? Claro, pero es que eso también es lo que tenemos que evitar, por supuesto. En un ¿Cómo sistema, lo evitamos? claro, pero mira, es verdad que habrá esos grupos que digan, mira, a mí me interesa que se haga esta persona la voy a promocionar en mis medios de comunicación, en los que yo tengo también mano, por así decirlo, la voy a inyectar dinero para que pueda prodigarse por todos los sitios y pueda hacer mítines. Efectivamente, eso, pero es que eso también eso tiene que controlarlo. ¿Quién tendría que controlar eso? Para eso teníamos que tener una justicia de verdad independiente, que vamos por otro lado. Claro, es que es todo, es que, claro que hablo de todo eso. Por ejemplo, el tema de la justicia. ¿Cómo podemos aceptar que haya jueces o magistrados o fiscales que se postulen ellos mismos como conservadores o como progresistas? Es decir, pero vamos a ver, si es que esto debía ser lo más ecuánime, lo más objetivo, lo más perfecto del mundo, porque fíjate, es que estamos jugando que estas personas tienen potestad sobre tu vida. O sea, que te pueden encarcelar con todo el significado que tiene. Es decir, yo necesito una persona que esté al margen de cualquier ideología, de cualquier dogmatismo. Pero lo mismo, ¿pero por qué lo aceptamos, Enrique? Claro, ¿y a quién lo justifica? Bueno, no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar? ¿Cómo no va a pasar? Por supuesto que pasa. Entonces, claro, necesitamos una justicia que precisamente impidiera ese tipo de trapicheos. Claro que sí. Todos los temas van a tener alguna debilidad y los hombres, los seres humanos, somos débiles por naturaleza, ¿no? Pero claro que todo es mejorable. Pero sobre todo, al final, la idea es, ¿cuántas personas, si la preguntáramos, sabe quién es el senador de su provincia? ¿Cuántas personas saben quiénes son sus eurodiputados? Tú fíjate, y esto que estoy diciendo es muy importante, Enrique, Sí, sí. porque sabemos que cada vez más nuestros políticos nacionales dicen, ay no, es que a mí me obliga Bruselas, es que a mí me lo impide Bruselas, es que a mí Bruselas me dice, no, yo esto lo hago porque viene la directiva de Bruselas. Entonces tú deberías decir, bueno, es que a lo mejor entonces, ¿para qué queremos políticos nacionales? Si resulta que buena parte de la política está transferida a las comunidades autónomas y resulta que la política nacional nos la marca Bruselas. Lo primero que nos debíamos plantear, y la segunda cuestión es, ¿y quién ha elegido a esos que desde Bruselas nos mandan? Porque no les hemos elegido ninguno. Entonces, tú fíjate, es que hay tanto que reformar, Enrique, pero claro, es que los ciudadanos tenemos que estar enterados de todo esto. Es decir, a mí es que este sistema no me sirve. Cualquiera que pensemos, que reflexionemos una vez más, esa es la clave, que reflexionemos, decir, oye, habrá algo que cambiar. Y yo necesito un eurodiputado que yo haya votado directamente, no a su grupo político, que yo haya votado a una persona con nombre y apellidos y que a mí, cada semana o cada 15 días o al menos una vez al mes, me diga exactamente, a que sea un YouTube como estos, que me diga, no, pues mira, acabamos de hacer esto y esto que beneficia a tu país, que te beneficia a ti, que me explique. Es que algo sabemos lo que están haciendo los eurodiputados en el Parlamento Europeo.
Es que no sabemos, y no sabemos ni siquiera quiénes son, ¿no? Entonces, claro que necesitamos esa representación directa, pero lo mismo, un senador al que yo le pueda escribir porque he votado a la persona, no he votado unas siglas. Y lo mismo para todo lo demás. Claro, porque es la única manera de poder exigir de verdad, ¿no? Y que además exista ese contacto con el ciudadano, porque el problema muchas veces de estos políticos es que pierden el contacto con la realidad, viven en un mundo paralelo, ¿no? Completamente. Vamos, casi en una galaxia paralela. Entonces, lo que necesitamos es alguien que no pierda ese contacto con la realidad, que esté en contacto constante con los ciudadanos, con las problemáticas de los ciudadanos, con las necesidades y el sufrimiento de los ciudadanos en todo instante. Así es, clarísimo. Nos queda muy poco tiempo. Hago recordatorio que estoy haciendo entrevistas de menos de 40 minutos, porque es el tiempo que da Zoom. Y agradezco a los amables amigos y amigas, sobre todo, que me han ofrecido sus suscripciones como profesores universitarios a Zoom para hacer esto, pero también he de decir una vez más que aunque muchos pedís que las entrevistas sean largas, el promedio de visualización de un vídeo no supera nunca los 18 minutos, es decir, 90% de los casos un vídeo largo no. Entonces, te quería preguntar algo más para dejar, si es que te parece oportuno, para futuras ocasiones, hablar de tantos temas, por ejemplo, de la influencia de los youtubers, los influencers, grupos de presión, etcétera. Mira, ese tema es muy importante, Enrique, porque en muchos países democráticos, empezando por ejemplo por Canadá, quieren controlar lo que dicen los youtubers. Porque claro, Bueno, aquí ya está controlado. En mi caso, sí, borran todo. totalmente. Pero claro, no con eso de que la desinformación, de que pueden estar influyendo sobre las... Claro, pero es que los espacios de libertad que poco a poco nos van quitando. Claro, es que se trata... Oye, nadie obliga a ver a un youtuber, a un influencer, nadie lo obliga a verlo, pero evidentemente alguien puede tener interés en aquello que está contando. ¿Quién es el gobierno para prohibir o para limitar o para decir qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir? Es una censura clarísima, porque claro, el problema es que el momento que tú te sales de esta narrativa oficial, te conviertes en un adversario. Y fíjate que muchos países democráticos están creando estos foros de lucha contra la desinformación, que es un arma terrible en manos de los gobiernos para eliminar cualquier voz discordante, cualquier disidencia, y lo están haciendo los países democráticos. Claro, con el argumento, no, es que esto en realidad solamente es para luchar geopolíticamente contra el enemigo. No, perdona, pero al final tú lo que estás haciendo es limitar también el derecho de tus ciudadanos a expresarse libremente. Estás limitando uno de los grandes derechos democráticos. Y esto vamos a ir a mucho más. Pero fíjate, ya como nos queda muy poco tiempo, si me permites, en el libro toco todos los temas sociales que actualmente nos preocupan a todos. La soledad, las pensiones, cualquier tema ahora mismo, ya te digo, clave absolutamente. La pobreza creciente. La pobreza, la desigualdad creciente. Claro. O sea, absolutamente todos los temas que ahora mismo nos preocupan a todos, nos preocupan de todo tipo. La aniquilación de las clases medias. Absolutamente. La infantilización de la sociedad. Algo que a mí me inquieta enormemente, Enrique, que es esta casi imposición de las drogas. Hay una corriente también casi planetaria para la legalización de todo tipo de drogas, no solo las lúdicas, sino aquellas que te destrozan completamente la mente, que te convierten en un zombie viviente, como son, por ejemplo, los opiáceos sintéticos, con todas las muertes que ocasionan, con todos los desastres familiares, los desastres personales. En fin, toco todos los temas y seguro que el que lo lea se va a sentir también muy representado y, sobre todo, una vez más, dar esperanza a los jóvenes, que es muy importante, de que es posible un mundo mejor, pero se lo tenemos que ofrecer nosotros, Enrique. Se lo tenemos que trabajar los más veteranos y dejárselo muy bien trillado el camino para que lo puedan ellos transitar. Y tenemos una juventud maravillosa que en muchos casos no le estamos dando esa oportunidad que se merece. Así es, Pedro. Como ya se nos acabó el tiempo, si te parece, en una futura ocasión hablamos de tantos temas que han quedado pendientes, pero sobre todo ese que tanto nos inquieta a muchos, la Agenda 2030. ¿Es Hablaremos una de ello. utopía como nos quieren vender o es una trampa? Muchas gracias, Coronel Baños, y hasta la próxima. Gracias. Hasta